Bien, el contacto telefónico que anticipábamos al comienzo de este programa. Estamos en presencia, a través de esta comunicación, de Javier Milei, ni más ni menos, un hombre que seguramente ustedes a nivel mediático, a nivel televisión, a nivel radial y medios de comunicación en general han escuchado en varias oportunidades. Bueno, nos damos el lujo nosotros también de compartir su palabra en nuestro programa aquí en la Red Mendoza. Bienvenido, Javier. Ezequiel Nacevich te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola Javier, Pablo Salvador te saluda. Ah, Pablo, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Te pido, por favor, se escucha un poco mal, aviso. Bueno, perfecto, vamos a tratar entonces acá desde lo técnico de recuperarlo. Javier, de todas formas, la primera pregunta es un poco más general. Te hemos escuchado un poco y leído ayer, sobre todo, en distintos medios, ya una opinión bastante formada acerca de lo que ha sido este paquete de medidas que anunció el gobierno nacional. ¿Podemos explayarnos un poco aquí también? Es una vergüenza, es un parche de mala calidad y va a terminar mal. Básicamente vos te estás teniendo un problema de inflación y tenés que el programa implica estímulos a la demanda, implica contracción de oferta, con lo cual vas a tener mayor presión de precios, va a padecer el desabastecimiento, el gobierno se va a tentar a usar poderes extralegales para presionar sobre las empresas, va a haber más desabastecimiento, la inflación se va a ir a los costados, con lo cual, digamos, te van a estar mintiendo el índice de precios, y eso en conjunción con una política monetaria que dejó constante el canal de la banda, te va a apreciar la moneda, te va a generar un deterioro de las condiciones externas, y en ese contexto, digamos, vas a, perder reservas, y cuando esto estalle, el daño será muchísimo más grave. Una receta bastante parecida a la que utilizaban en la gestión anterior. Exactamente, y muy parecido al Plan Primavera del 88. Y, en tu opinión, ¿estamos cerca de una hiper? Hay chances de que pueda haber una hiperinflación. Hay un desequilibrio monetario muy importante, básicamente hay 50% de inflación remanente de lo que pasó el año pasado, porque fue una devaluación de origen monetario, hay 80% del ELIX en términos de base monetaria, que eso se podría convertir en emisión de dinero en un lapso muy corto, y como si todo esto fuera poco, sobran entre 4,5 puntos y 5 puntos del PBI de dinero excedente. Con lo cual, eso en una situación de pánico monetario que podría darse en una situación en la cual Cristina Fernández de Kirchner tenga chance cierta de volver a ser presidente, absolutamente tendrías una hiper. Javier, ayer en televisión también hablabas y destacabas cierta estadística que marca que cada segundo gobierno en nuestro país siempre fue peor que el primero. ¿Pensás que esto se pueda llegar a cumplir también si gana Mauricio Macri? Y sí, claro. Sí, todos los segundos gobiernos fueron peores que el anterior. Y este ya es un gobierno de por sí muy malo. Es más, este gobierno, cuando fue a las elecciones de medio término, pidió el voto para avanzar en las mejoras institucionales. Y lo primero que hizo, una vez que tuvo un fuerte respaldo, Marcos Peña avanzó sobre el presidente del Banco Central. Así que, ¿qué puedes esperar? La famosa conferencia del 28 de diciembre. Exactamente. Javier, te hemos Eso escuchado... terminó en un desastre, ¿no? Porque la inflación minorista que venía el 18 terminó en el 48, la mayorista que venía el 12 terminó en el 75, el tipo de cambio saltó 120%, la actividad que venía expandiéndose al 4,5 terminó 2,5 abajo, los salarios reales cayeron 12%, aumentó el desempleo, aumentaron los pobres, aumentaron los indigentes, ¿sí? Y la pregunta es, ¿y a quién echaron? A Sturzenegger, en lugar de echar a Marcos Peña. Uno de los mejores presidentes que tuvimos en los últimos años, ¿no? Desde mi punto de vista, Sturzenegger fue el mejor presidente del Banco Central de la historia. Javier, te consulto acerca de una situación que por ahí se da en otros países y que aquí en la Argentina muchas veces a nivel social y en la mesa del domingo, por ejemplo, o en un café con amigos, se comenta pero no se lleva a la práctica. Me refiero a, por ejemplo, la situación de los chalecos amarillos en Francia, la mano en el bolsillo respecto al precio de los combustibles, ínfimo aumento, y a nivel social el pueblo está unido, sale a la calle, protesta y el gobierno muchas veces da marcha atrás. ¿Qué pasa aquí en la Argentina que esto no ocurre? O, bueno, si ha ocurrido alguna vez, ha existido cierta represión y ha terminado en la congruente historia que
que ya conocemos, en la cruenta historia que ya conocemos, pero digamos, en la historia reciente y sobre todo en estas medidas, ¿opinás que esto podría ser una solución? Yo creo que la sociedad todavía no tiene el diagnóstico correcto, o al menos si lo tiene, no, los políticos entonces se ocupan de taparlo. Porque en realidad el problema de fondo acá son los políticos. Uh-huh. Argentina requiere de una reforma del Estado donde los que pierdan en la reforma son los políticos. Y eso no lo van a hacer de buena voluntad. Ya, claro, ya, claro. Muchas veces te hemos escuchado decir que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario a los cual suscribo 100%. Pero hay muchos que se preguntan, hoy hay emisión cero, en teoría, y seguimos teniendo una inflación elevada. ¿A qué se debe? Por dos factores. Primero, porque se está cayendo la demanda de dinero. Y segundo, hay cuestiones de la oferta. Una tiene que ver con el rezago de la política monetaria. Estás todavía purgando 50 puntos de inflación que te quedaron remanente del año pasado. Con lo cual, aún si vos hubieras dejado de emitir, tendrías eso. Y como si todo esto fuera poco, tenés el problema de las LELIQ, que es emisión monetaria futuro. Cuando vos sumás base monetaria más LELIQ, los pasivos, esos crecen al 3% mensual, con lo cual las chances de poner la tasa de inflación abajo del 40 es muy difícil. Imposible. Uh-huh. Javier, desde lo político, ¿pensás que esto pueda llegar a tener realmente el impacto que busca el gobierno nacional, al menos al corto o al mediano plazo, pensando en las PASO de agosto, por ejemplo? Yo creo que no. Yo creo que no. De hecho, para mí estamos en una coyuntura que se parece en lo económico al 88-89, en lo político al 2001-2002. Uh-huh. Bien, bien. Definitivamente es el último manotazo ahogado por ahí del gobierno, ¿lo ves así? Yo creo que es así. La verdad es que el gobierno, desde mi punto de vista, en especial Mauricio Macri, debería hacer un gesto patriótico y correrse de la escena electoral y hacer un programa económico en serio y empezar a poner las cosas en orden. Pero eso lo debería haber hecho desde el primer día y prefería ir por la opción populista, digamos, llamada gradualismo, que comandaron Marcos Peña, Durán Barba y Prat Gay, ¿no? Quien fue absolutamente funcional, como todo keynesiano, a la inmundicia de la política. Y un plan no vamos a tener, salvo que cambie la gestión, ¿no? Porque de aquí a fin de año lo que está tratando de hacer es tratar de estabilizar algo a la macro, ¿no? Pero tratan de estabilizar la macro, pero sí, con instrumentos que van a agravar el problema. Sí, que nunca funcionaron. Mira, hay un libro que se llama 4.000 años de control de precios y salarios, cómo no combatir la inflación, y fíjate que desde el 2800 antes de Cristo, de la quinta dinastía de Egipto, no funcionó. ¿Por qué va a funcionar si nunca funcionó en ninguna parte del mundo? Es más, el país que más veces lo intentó y fracasó en esto fue Argentina. Es más, o sea, le quieren echar la culpa a las empresas. Y yo hago una pregunta, y en los 90 no estaba la misma empresa y no había inflación. ¿Acaso esas mismas empresas no están en el exterior, muchas de ellas, y no hay inflación y no necesitan controles de precios? Los únicos que tienen controles de precios, o sea, son los regímenes comunistas y, digamos, Venezuela. Mira cómo les va. En uno no hay libertad y en el otro, digamos, o sea, están en una hiperinflación y cada vez con un mayor cercenamiento de las libertades individuales. Y Javier, te saco un poco de la coyuntura hablando de libros. Estás por presentar un nuevo libro junto a Diego Giacomini. Exactamente, estará saliendo en mayo, se llama Libertad, 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 y en el mismo nosotros explicamos la reforma del Estado que hay que hacer. Ajá. Y que implicaría bajar 15 puntos del PBI, el gasto público consolidado. Y con eso nos da aire para poder bajar la presión fiscal en 10 puntos, para reinyectar fondos en la oferta y para que de esa manera la economía vuelva a crecer y empezar a mejorar las cosas en términos dinámicos. Uh-huh. Bien, ¿para cuándo se viene la presentación? Para mayo. Perfecto. De hecho, a mitad de mayo lo vamos a estar presentando en la Feria del Libro. Bien. Javier, ¿posibilidades por ahí de venir a Mendoza en el marco por ahí de la presentación del libro? O por qué no con el consultorio de Milei, que vemos que te ha ido bastante bien allí en calle Corrientes. Sí,
nos está yendo muy bien. El primer tramo nosotros lo hicimos en el Picadilly, es en la calle Corrientes, y ahora en este momento estamos en el Regina, que está en la avenida Santa Fe 1235, y sorprendente la cantidad de gente, cómo se llena todo el tiempo. O sea, yo verdaderamente estoy sorprendido, más por lo que se cuenta de cómo están yendo el resto de las obras, ¿no? Claro. Pero bueno, tampoco hay que pensarlo y mirarlo como una obra de teatro, ¿no? Porque en rigor es una charla de economía con humor. Sí, se entiende, claro. No te podríamos llamar actor, digamos, a partir de eso. No, y tampoco pretendo serlo, o sea, y tampoco soy un humorista, porque el humor queda a manos de Diego Zucalesca y de Claudio Rico, o sea, el humor lo hace de gente que sabe hacer humor. Bien. Vos seguís siendo un economista sobre tablas. Exactamente. Es decir, es una forma de contarte lo que está pasando, lo que se viene, pero con gente muy inteligente que le pone humor. Claro. ¿Y te podremos ver por aquí por Mendoza? Y si hay algún empresario que pone la plata para que acá vas a estar. Estemos allá, voy a estar. Es decir, es como vas a ver una conferencia en Mendoza y si alguien pone la plata, voy. Perfecto, Javier, sincero además en la respuesta, como no esperábamos menos, y por eso también hemos hecho este contacto, que ha sido un gusto, Javier. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, Javier. Buen fin de semana. Gracias igualmente. Bueno, Javier Milei, economista, con mucho posgrado también en términos económicos y con la particularidad que lo caracteriza al momento de declarar, ¿no? Sí, y con muchos aciertos en los últimos tiempos de lo que iba a pasar y de lo que está pasando.